Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, miembro de la Fraternidad Misionera de María. En este video estaremos profundizando algunos elementos que considero importantes para una buena interpretación de este texto que nos presenta este 33º domingo del tiempo ordinario. Como siempre, les invito a formar parte de esta iniciativa de evangelización, compartiendo en sus contactos este contenido, dándole like a los videos y, por supuesto, suscribirse a este canal biblista católico romano. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el penúltimo domingo del año litúrgico previo a celebrar la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de parábola de los talentos, hay que saber muy bien a qué nos estamos refiriendo con talentos. ¿Qué es un talento en realidad? He escuchado tantas veces que en la interpretación se hace referencia solamente a talento, como nosotros lo entendemos, como algo asociado a la inteligencia, la capacidad de entender, la aptitud, es decir, capacidad para el desempeño de algo. Decimos, este tiene talento para la música, para el canto, etc. Es decir, la asociamos a una persona inteligente o apta para determinada ocupación. No se puede descartar que esta parábola ha dado origen a este significado metafórico del término, porque cuando hablamos de talento, algo pesado, a veces se aplica a los dones, a las habilidades dadas por Dios, que tenemos la responsabilidad de utilizar sabiamente. Probablemente esta sea una aplicación válida del relato, pero no podemos descartar otros aspectos en el contexto inmediato de este texto. Queridos hermanos y hermanas, en los días del Antiguo Testamento, Primer Testamento, los metales, estoy hablando de oro principalmente, plata, bronce, fueron utilizados como medios para el intercambio comercial, pero no por medio de monedas, sino por su peso. El sistema de pesos hebreos se derivó del sistema babilónico, un sistema sexagesimal que tenía 3 unidades: el kikar o talento, el mané o mina y el shekel o siclo. El talento era la unidad de peso más grande del sistema y equivalía a 50 minas. ¿Se acuerdan esta parábola que también narra Lucas, la parábola de las minas? Entonces un talento equivalía a 50 minas y equivalía a 3.000 ciclos. Estamos hablando, hermanos y hermanas, más o menos de 34 kilos, estamos hablando de unos 75 libras. Así que no te extrañes, porque al leer algún texto del Antiguo Testamento puede hacer que encuentres este término talento aplicado o en relación a cantidades enormes de plata y oro, especialmente en el marco, en el contexto de la construcción del tabernáculo y el templo. No obstante, después de tantos siglos que separan ambos testamentos, uno se pudiese preguntar, ¿será que se mantiene el valor de un talento? ¿Nos estamos refiriendo al mismo sistema de pesos? Y quizá tú puedas responder no, porque han cambiado algunas cosas. Y sí, es cierto. Pero tengamos en cuenta esto: en los días de Jesús la moneda ya se había inventado. El sistema antiguo fue desplazado por sistemas monetarios y el talento en esos días representaba 6.000 denarios, considerando que un denario era el salario de un día laboral. Un talento era una cantidad elevada de dinero. Como podemos ver en 2 Reyes 5:23, un talento era el peso que podía llevar un hombre, imagínense. Pero esto ya traducido en plata o en oro. Desde luego no podemos estar ciertos en estos datos porque son bastante variables. Lo que sí es cierto es que se refería a una cierta cantidad grande de algún metal, como les dije, ya sea oro, plata o cobre. Sobre su contexto histórico, la parábola transmite también las habilidades naturales humanas. Vemos aquí los esclavos que podían desempeñar una enorme gama de funciones, incluidas puestos que implicaban deberes onerosos, influencias políticas y una estima social relativamente alta. El mismo Orígenes simbolizó el talento como la palabra de Dios,
por lo que relacionó el 5, el 2 y el único talento con los diferentes niveles de comprensión de la Sagrada Escritura. En esta lógica, todo lo que somos, ya sea naturalmente dotado, todo lo que somos, hermanos y hermanas, ya sea naturalmente dotado u otorgado por el Espíritu, debe emplearse en el servicio del reino de Dios. Todo nuestro servicio en el reino es inherentemente valioso, ya sea que reciba uno mayor o menor retorno. Nuestra responsabilidad es planificar a largo plazo y usar nuestros dones para hacer avanzar, para construir el reino de Dios. Otro aspecto importante, queridos hermanos y hermanas, es que por medio de esta parábola de los talentos, podemos nosotros incluso entender el entorno social del primer siglo. Por ejemplo, este tema de los esclavos, de los siervos. Fíjense que el número de esclavos que poseía una persona era un signo de su estatus social. Y las casas ricas tenían docenas de esclavos. Algunos esclavos incluso eran muy educados, muy preparados en el campo de la medicina. Algunos eran maestros, contadores y algunos otros eran trabajadores para todas las funciones de un hogar. Hay datos que hablan que había siervo incluso para doblar servilletas para la cena. Además, la costumbre de confiar la posesión a los sirvientes era aparentemente familiar para los judíos. El motivo del amo al confiar sus bienes a sus siervos es determinar quiénes eran capaces de asumir aún más responsabilidades. Ver el nivel de fidelidad, de lealtad y capacidad para aumentar sus ganancias. En ese momento, la mejor manera de ganar dinero rápidamente era comerciando con mercancías o especulando con tierras. Sin embargo, el interés bancario, diríamos nosotros, también era una forma alternativa de ganar dinero con la posibilidad de obtener al menos una ganancia modesta. El tema de esta perícopa, de esta unidad literaria, de este texto, muchos dicen que es motivar a la iglesia para que actúe de una manera adecuada, apropiada, para que use debidamente los talentos en la preparación de la segunda venida, en la parusía. Si me dijeran a mí cuáles son entonces al final los puntos fundamentales o las claves de lectura, pues yo señalaría 3, no olvidando que el tema de fondo es el reino de Dios. Estamos hablando de la parusía retrasada, la segunda venida del Hijo de Dios, y que ciertamente estas 3 parábolas están enlazadas, tanto las 10 jóvenes, la de los talentos y la del juicio final, la del juez escatológico, que meditaremos el próximo domingo. En primer lugar, acá Cristo es representado como el Kyrios, como el Señor, el amo, que ha confiado sus bienes a sus propios siervos. Por implicación, aquí está haciendo referencia a sus discípulos, porque está dirigiendo a ellos esta parábola específicamente antes de su partida. Con ello podemos decir que todo lo que tenemos, hermanos y hermanas, le pertenece a Él. Nosotros somos mayordomos de su propiedad, somos simples administradores de los múltiples bienes que Él nos da, no somos dueños, ya que nuestras oportunidades y habilidades pertenecen a Dios. Necesitamos emplearlos con absoluta obediencia al Señor, con mucha sabiduría. Sin embargo, el Señor no sobrecarga a nadie. Fíjense bien esto, no sobrecarga a nadie. No se vuelve una esclavitud vacía, sino que da su talento como el siervo dotado de la habilidad por naturaleza, o como también por la gracia de Dios brinda el Señor sus dones a toda persona, siguiendo lo que dice Romanos 12:3 y 6 y Efesios 4:7. En el día del juicio, en el escatón, el número no importará. La pregunta aquí será si hemos sido fieles, si fuimos fieles en el empleo, si realmente hicimos fructificar. En pocas palabras, nuestra participación en la construcción del reino de Dios, el reino de Cristo,
no puede ser pasivo, no puede ser aislado. No podemos quedarnos de brazos cruzados confiando en que el Señor ya por gracia nos ama, etcétera, sino que tenemos nosotros que fructificar. Así como recuerdan el domingo pasado, nos va a preguntar sobre nuestro aceite, nuestras obras de amor y de caridad. Aquí nos va a preguntar qué tan productivos fuimos, cómo empleamos nosotros los dones espirituales que Él nos regaló. De hecho, la gran tentación a veces es diluir nuestra fe en puro sentimentalismo, en pura emotividad, sin tomar en cuenta acciones valientes que nunca están exentas de riesgos. La fe no es algo encajonado, no es algo asegurado, donde nadie te puede, perturbar. Al contrario, estamos llamados a dar nuestra propia contribución al plan de Dios, a la construcción del reino de Dios en el aquí y ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que la vocación cristiana, hermanos y hermanas, es un capital arriesgado, no un depósito muerto. No basta con abstenerse del mal, hay que comprometer la vida para hacer el bien. En segundo lugar, la parábola, al menos desde mi punto de vista, revela toda la acción de la iglesia en el periodo posterior a la muerte de nuestro amado Jesús. En este periodo, los discípulos, la eclesía, la iglesia, deben, usando los términos de esta parábola, comerciar y obtener ganancias en los talentos que se les han dado. No quiere decir vender la fe, desde luego, sino que quiere decir que sean eficientes, que sean productivos. Aunque el talento significa literalmente algo que tenga que ver con dinero, pero denota, oigan bien, refleja la inversión personal del discípulo para incrementar su talento. Por otro lado, se trata, yo diría, de la mayordomía de lo que se ha dado a los discípulos personalmente. Por lo tanto, el comercio, en términos obviamente de esta parábola, significa el uso efectivo de los dones dados por Dios, naturales y espirituales. Sin embargo, tener ganancia teológicamente significa cuando uno beneficia el reino de Dios en su incremento de talento. Por consiguiente, los siervos fieles apreciaron su desempeño, se esmeraron y su recompensa también nos da a entender el mejoramiento en su trabajo y de entrar en la vida eterna, ya dijimos, en la fiesta mesiánica, en las bodas del Cordero. Eso quiere decir, queridos hermanos, que la actitud nuestra debe superar esta actitud triste que hoy vemos en muchos cristianos que pecan de pereza, de inactividad, ¿no? Es el vicio típico de los que nunca se deciden actuar, que están siempre como espectadores, solamente de brazos cruzados. Ese es el cristianismo tibio. Es la típica actitud de la persona que tiene miedo a caer, a tropezar. Sin embargo, el precio es alto, hermanos y hermanas. La parálisis del crecimiento de la persona, la parálisis que no impide que el reino de Dios llegue a otros por esa actitud no de temor, sino de terror a Dios. En tercer lugar, la parábola describe al que ha enterrado su talento. Sin embargo, enterrar el talento puede significar que no hay posibilidad de pérdida, pero también significa que no hay posibilidad de ganancia. Solo mantener el talento dado por Dios tal como está, cuando no hay novedad, cuando nos acomodamos, nos fosilizamos. Por ejemplo, hoy estamos en ambiente de sínodo, de la sinodalidad, estamos en segundo sínodo arquidiocesano, pero para muchas personas esto no dice nada. A veces uno no se involucra, siempre se queja o habla mal de la iglesia, cuando en realidad pues ha enterrado su talento, se ha quedado pues como está. Este siervo que
entierra su talento, pues tiene una idea también equivocada del amo. Esto también podría relacionarse a la visión que muchas personas tienen de Dios y en consecuencia si van a actuar. Este siervo tenía una idea terrible de su amo y por eso tenía terror, no temor, sino terror. Y esa fue al menos su justificación. El terror paraliza, hace estériles a las personas. Los que tienen esta idea de Dios, lo mucho o lo poco que tienen, lo enterrarán para que no les pase nada. Por lo tanto, la parábola sobre los talentos presenta sucesivamente la manera en que el discípulo de Cristo, oigan bien, no solamente el seguidor, el que hace bulto, no, el discípulo, el que quiere ser como su maestro, como su Señor, recibe los dones y la manera en que éste los pone en práctica de manera responsable y sabia. En consecuencia, la primera escena de la que hablamos en los versículos 14-15 revela la confianza del talento. La segunda escena muestra la necesidad de trabajar diligentemente en el don recibido, en el talento. Y la tercera escena muestra el ajuste de responsabilidades en el tiempo final. Espero que en algo les haya servido esta reflexión. Yo sé que no agoté muchos elementos porque no nos daría tiempo. Sin embargo, esto poco que les acabo de compartir lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Desde ya un bendecido 33º domingo del tiempo ordinario. Cuídense mucho, que estén bien. No olviden suscribirse al canal, compartir este contenido. Shalom para todos.